Bienvenidos a Estación SOC. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad Zona Occidente. Además, los que nos ven a través de TV UNAD Virtual a nivel nacional. Hoy me encuentro con la docente Maygualida Zamora. Ella hace parte de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Doctora Maygualida, bienvenida a Estación SOC. Muchísimas gracias, Rosenberg, por la invitación. Muy buenas tardes a todos los escuchas y espero, proporcionarles la información que necesiten sobre mi perfil. Maygualida, yo quiero que conozcamos quién eres tú, de dónde vienes. Bien, yo soy docente. Para mí, lo más grande del mundo, soy maestra de muchos años. Estoy en la educación desde los 16 años como maestra normalista. Trabajé con el Ministerio de Educación a nivel de preescolar, a nivel de primeras infancias en Venezuela. Luego me formé como licenciada en Educación, mención Ciencias Pedagógicas, área Orientación, con énfasis en Educación y Organizaciones. Ese título lo convalidé acá en Colombia y me lo convalidaron como licenciada en Psicopedagogía. De todas maneras, las fortalezas en orientación, en la parte del campo psicosocial, las tengo desde mi formación desde hace más de 30 años. Luego realicé una maestría en orientación educativa y laboral, y eso me permitió vincularme con las universidades y con las transnacionales en petróleo y en minería. Desde allí, he ido desarrollando mucha investigación. Es una cosa que me apasiona, la investigación. No concibo docencia sin investigación. Y desde entonces, vengo desarrollando programas, proyectos y servicios sustentados en la investigación, y los estoy ofreciendo acá en Colombia también ahora como parte de la UNAD. Tengo un doctorado en Ciencias Humanas, específicamente enfocado hacia las competencias psicosociales que requieren desarrollar niños, adolescentes y familias para evitar la violencia en los entornos vulnerables. Y mi postdoctorado también está enfocado en esa línea, en desarrollo de competencias psicosociales en poblaciones vulnerables y etnoculturales. Doctora Maygualida, yo quiero que nos volvamos 30 años. Sí. Cuando tú estabas por allá, en esa época, hace 30 años, ¿en qué parte del mundo te encontrabas? Eso es importante. Yo estaba en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, y estudiaba en el Colegio Arquidiocesano San Francisco, donde se impartían la formación de bachiller docente en normal, que es maestra normalista. Desde allí comencé a formarme en el área de educación y posteriormente fui a la Universidad del Zulia, donde hice la licenciatura. Me gradué con honores y quedé trabajando con ellos en el Departamento de Psicología, que administraba la licenciatura en Educación, mención Orientación, y posteriormente pasé a dirigir el Centro de Orientación, que acá es algo así como Bienestar Estudiantil. Sí. Y posteriormente pasé a dirigir la maestría de orientación en la Universidad del Zulia. Era la líder de la maestría, fui la líder por 15 años y de allí pasé a dirigir la línea doctoral en sistemas humanos del doctorado de ciencias humanas de la misma universidad. Estando allí, eso nos permitió vincularnos muy de cerca a nivel internacional en América y Europa. En América estuvimos trabajando con Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. A nivel de Europa trabajamos con España, Portugal, Francia e Italia. Fueron los 4 países que a nivel de Europa logramos
mantener redes interinstitucionales y procesos de investigación que nos llevaron a Embrientos en conjunto por muchos años. Doctora Maigualida, desde esos inicios, volviendo a esa línea de tiempo, ¿por qué hice por la rama de la pedagogía, de la educación, de la formación del ser humano? Bueno, porque estoy convencida que los cambios nacen de allí. Es en la persona, es en el ser humano, es en las comunidades, en el territorio, en esa acción progresiva. Y desde esa convicción, pues, comencé a formarme y a trabajar por eso y para eso. A veces el ser humano es reacio al cambio. El ser humano dice, no quiero cambiar. Así soy, así son mis padres, así es mi familia, o así es mi lugar, mi contorno, mi tierra, mi ciudad, mi país, etc. Así somos los latinos, así somos los colombianos, y van colocando una cantidad de aristas para hacerle la contra a la formación. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el plus de la doctora Maigualida? Es decir, cuando la doctora Maigualida se dirige a un territorio con todo ese bagaje formativo que has cultivado en estos 30 años y todo lo que viene aquí en adelante, ¿cuál es el plus desde la parte formativa tuya que le ofreces a la comunidad? La gente quiere mantenerse dentro de su territorio con sus valores, y una cosa que yo rescato siempre, que antes de preguntarte ¿qué quieres tú cambiar?, es importante preguntarse ¿qué quieres tú mantener? Y en función de eso que quieres mantener, pues poder orbitar sobre los cambios. Porque así, por ejemplo, nosotros tenemos respeto sustantivo, tenemos valores que son inquebrantables como el amor, el derecho a la vida, a los que no tenemos que renunciar. Sí. Por esos valores hay que apostar y hay que mantenerlos. Y sobre eso es que hay que preguntarse qué queremos mantener, las lealtades, los compromisos. Y con esas fortalezas, entonces sí, ir con las personas para que las personas puedan evaluar desde su territorio, que ahí es donde yo diría que yo puedo dar el plus, acompañarles en su proceso reflexivo y respetar también el proceso reflexivo mío, para en conjunto poder esculpir cuáles son los cambios que realmente ellos perciben que necesitan y no que yo se los vaya a imponer. Entonces pienso que mi mayor plus es poder respetar su idiosincrasia, su cultura, su forma de vida y agregar valor desde allí. Me quiero detener mucho ahí en esa palabra respeto. Resulta que la zona occidente se compone de 7 centros. Entonces tenemos la Teotihuacán en el Quindío, Dos Quebradas en Risaralda, en el Urabá antioqueño entonces tenemos el CIP de Turbo, en el Chocó en el SECAP Quibdó, ¿sí? En La Dorada entonces en el departamento de Caldas, ahora en Santa Fe de Antioquia, en la subregión del occidente de Antioquia. Pero hay algo particular que me gusta a mí del CIP Turbo y del SECAP Quibdó. En el CIP Turbo estaba la doctora Mónica Caicedo, que era la directora del CIP Turbo, y ella era una defensora, una activista de las negritudes, de rescatar esa mujer negra. Cuando tú sentas a hablar con ella decía, es que aquí en el Urabá, aquí en Turbo, en Arepa, en Chigorodó, en Ecoclí, la mujer de hoy, la joven de hoy, se ha olvidado de esa mujer negra, de esa raíz, ¿sí? Entonces se cambian su afro, se lo tinturan, se lo peinan de otra manera, desconocen el vestuario, desconocen la alimentación, los ritmos, los sabores, Pero ella decía, yo me mantengo en esa postura. Ella se coloca su turbante, sus trajes típicos, sus vestidos, sus colores. Y lo mismo ocurre con Milicia de Rentería, docente de etnoeducación, el primer docente etnoeducador en la UNAD y que corresponde a la zona occidente y al SECAP Quibdó. Cuando yo entrevistaba al docente de Miliciades, él decía eso. Él decía, yo soy nativo del Chocó, yo voy a Nuquí, al Bajo San Juan, a Certegui, a varios lugares y voy como un docente etnoeducador. Y mi postura es, soy negro, raizal, conozco mi cultura, la alimentación, conozco todo el tema de los saberes ancestrales, y él rescata toda esa cultura negra y la trae a la educación actual. Eso es lo que me gusta a mí de nuestros docentes de la ESEDU, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Ahora, llegando a esta línea de tiempo, ¿cómo fue tu cercanía a la UNAD? ¿Cómo llegó la doctora Maigualida a estar con nosotros en la universidad? Bien, como te contaba, yo vengo trabajando con población vulnerable hace tiempo
Y estando en Venezuela, fui agredida, me dispararon. Ah, Y en función de eso, pues me vi en la necesidad de emigrar. Mi papá y toda mi familia realmente es colombiana. Por línea de mi mamá, pues venimos de Italia. Y entonces tenía dos opciones, o me iba a Italia o me venía a Colombia. Me vine a Colombia, mi hijo también. Y cuando yo llegué acá, en ese estado de perturbación, porque había una perturbación Claro. ante la situación y el impacto de tener que salir y dejar mi trabajo, que te estoy hablando de una trayectoria de muchos años. correcto. Mi arraigo, mis pertenencias, todo. Yo me pregunté, ahora estoy acá, ¿qué quiero hacer? Entonces me dije, bueno, pero ¿qué hago yo? Yo soy universitaria, yo soy investigadora, yo soy docente. Y entré a algo que se llamaba Observatorio Nacional de Universidades aquí en Colombia, y leí todas las universidades que tenían oferta y yo dije, me gusta esta. La UNAD. La UNAD. Entonces empecé a leer de la UNAD, me sentí identificada con la UNAD y apliqué a la UNAD. Claro, en el primer momento no quedo porque no había convalidado los documentos, me voy otra vez a Estados Unidos, después paso a Argentina y luego me voy a Italia, pero regreso otra vez a Colombia. En ese tránsito que yo estuve fuera, pues iba convalidando mis documentos y eso me permitió, ya cuando volví otra vez, apliqué. Yo apliqué y dije, nada, me voy otra vez porque no, y en ese momento me llamaron. Entonces decidí pues tomar el reto, hacer uso de la oportunidad, y aquí estoy al servicio de la UNAD desde entonces. Estamos hablando de que eso hace año y medio atrás. Hoy está con nosotros la doctora y docente Maigualida Zamora. Ella hace parte de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, en la zona occidente. Eso es Estación SOC. Ya regresamos. ¿Buscas ser experto en tu campo? En el programa Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, la UNAD te ofrece la maestría que necesitas para profundizar en lo que te apasiona. Aquí obtendrás un enfoque profundo y especializado en desarrollo alternativo y alternativas de desarrollo sostenible, con un enfoque territorial y poblacional que reconoce las particularidades de las comunidades y las dinámicas de la economía humana, la justicia social, la política y gobernanza y el ecodesarrollo en los territorios, lo que te permitirá aplicar conocimientos de manera efectiva. Inscríbete hoy y lleva tu carrera a un nivel de maestría que te distinga de los demás. Continuamos en Estación SOC. Hoy está con nosotros la doctora Maigualida Zamora. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, en la zona occidente. Y llegaste a la universidad. Y cuando llegaste a la universidad llegas con todo ese plus, con todo ese bagaje formativo, ese bagaje de país, ese bagaje de región, y lo pones al servicio de la Escuela de Ciencias de la Educación. Vamos a detenernos en los proyectos de investigación. Cuando nos encontramos un estudiante con mi docente Maigualida, ¿qué encuentro yo en ti? ¿Cuál es tu plus? ¿Cuál es tu aporte adicional? Ese valor agregado en tu investigación desde lo que eres como Maigualida. Resaltar tus fortalezas, porque nadie puede cambiar ni nadie puede arrumbarse que desconoce su fortaleza. Es como si tú quisieras entrar al supermercado a comprar un producto y no te dieras cuenta que dejaste el dinero en tu casa, no lo vas a poder comprar. Entonces igual pasa con la vida. Con la vida tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas para poder aprovecharlas y además para ponerlas al servicio de la vida, de los demás. Entonces, por muy mal que pueda estar un estudiante o sentirse un estudiante o percibirse un estudiante, mi tarea siempre va a ser enrumbada a cuál es tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? El día pasado nos llegó un estudiante con una depresión profunda y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo le pregunté, ¿qué cosa te gusta hacer a ti? Me dijo, escribir. Oye, ¿tú escribes? Bueno, ahí cambió ella. Sí, yo escribo cuentos para niños, así. O sea, dejó todo lo demás, lo dejó a un lado
para sintonizarse con su fortaleza. Y de allí en adelante pues pudimos entonces gestar una conversación que la llevó a ella a salir mucho mejor del ONAP y de ver que tenía opciones, que habían posibilidades. Entonces el respeto por las fortalezas del otro para mí es medular. Además es sustantivo para el que me llega a relacionarse conmigo en diferentes niveles, pero también para mí porque yo me nutro de esa fortaleza del otro. La investigación. En el primer segmento hablabas del respeto. Rescatas el respeto por el entorno en que vive el estudiante. Y por el estudiante. Y por el estudiante. Ahora estamos en esa segunda parte y rescatas las fortalezas que tiene ese estudiante. Cuando yo pones en una balanza esos dos puntos, tanto el respeto como las fortalezas, tiene que arrojar un producto muy positivo en favor de ambas partes, en favor del estudiante y en favor de la institución, en este caso la universidad. Cuando montamos eso en un proyecto investigativo y lo tiramos para que ese semillero tenga proyección social y uno dice, listo, ahí está la doctora Maigualida haciendo su aporte. ¿Qué esperas tú de ese estudiante investigador? Lo primero que espero es que se conozca. Ese estudiante investigador tiene que saber cuál es su perfil como investigador. Porque en ocasiones encontramos investigadores que se alinean solo a la cultura que está establecida y se olvidan de cuál es su estilo de aprender y su estilo de investigar. Entonces hacen esta pregunta, ¿qué es lo que usted quiere? Yo le digo, no, lo que yo quiero no importa, importa qué es lo que tú quieres. Entonces hay estilos de hacer investigación, hay enfoques para hacer investigación, hay metodologías para hacer investigación y no todos apuntamos hacia lo mismo. Entonces lo primero que tiene que saber un estudiante es cuál es su estilo. Y una vez que sabe cuál es su estilo, entonces ponerlo al servicio de los semilleros y al servicio de la UNAM. Nos encontramos con estudiantes que me dicen, profesora, es que en el semillero me exigen que yo haga investigación cualitativa y no me gusta. Para mí lo importante son los datos, poder comprobar, poder evidenciar. O sea, su estilo es más positivista. Pero inclusive él no lo sabe y quien le está dirigiendo de pronto tampoco. Sí. Entonces, porque quizás no hay tiempo, quizás se da por entendido que bueno, que todos estamos en la misma sintonía y no es así. Entonces yo creo que lo primero es poder perfilar al investigador y en eso estamos ahorita en un proyecto de investigación donde la idea sería poder perfilar la escuela y la zona. O sea, ¿qué tipo de investigadores somos? Sí. ¿Cómo nos podemos complementar? Porque de pronto desde lo cualitativo yo puedo tener una fortaleza que me permiten esculpir ciertas narrativas del contexto, pero de pronto tengo un grupo de matemáticos muy buenos que me ayudan a enfocarme en ciertos aspectos de esa comunidad y de pronto tengo personas como el profesor John Freddy, que es un filósofo extraordinario que también está terminando su doctorado y que sabe mucho sobre cómo articular el pensamiento crítico y complejo en narrativas muy serias para adultos y para niños. Entonces ahí nos complementamos y ahí vemos la reticularidad que está promoviendo la universidad para nosotros y para los contextos. Entonces descubrir cuáles son nuestros perfiles investigativos nos llena de una fortaleza institucional que nos permite hacer alianzas, pues nos permite poder hacer proyectos en conjuntos y saber a quién podemos acudir en ciertos momentos. Mira, yo no sé hacer una nova, por ejemplo. Bueno, ¿y cuántos matemáticos tengo que sí lo saben hacer y que están alineados con eso? Pues busquémoslo. Y así, la idea, no sé usar el Atlas TI, que es un software cualitativo. Bueno, pero Maigualida sabe, o también lo sabe Juan Camilo, o cualquier otro dentro del CEP. Entonces, para mí, perfilar es el plus que a mí me gustaría que si me toca irme mañana de Luna, haberlo dejado como bien consolidado. En entrevistas anteriores, hablaba yo con el docente John Freddy Vélez y hablamos de todo este tema filosófico. Y uníamos también dos palabras, filosofía y educación. Yo le decía, hoy en día cuando todos estamos tan acelerados, un mundo convulsionado, donde todos andamos como el acelerado al fondo y todo es de afán, y yo lo escuchaba a él hablando de esa filosofía pausada, bien pensada, bien redactada, de formar a ese ser humano desde una mirada holística y tener como todo ese componente pragmático en su cabeza de lo que significa la filosofía. Y luego entonces hablaba con la doctora Gloria Gómez
y miramos todo ese componente práctico y ese componente investigativo del convenio UNAD-IMPEC, ¿sí? Y cada uno como que va dejando su huella, cada uno va dejando su marquita, desde ¿sí? sus fortalezas. Desde sus fortalezas. Ahora, yo quiero llegar a tu punto. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el motivo para recordar a la autora Maigualida? Y uno dice, claro, esa docente fue, esa docente es, esa docente me dio una asesoría hace tanto tiempo, nunca la voy a olvidar por esto. Porque nosotros dejamos huellas positivas y negativas, pero estamos hablando de lo positivo, de lo bueno. Claro. ¿Cuál es lo tuyo? Ese agente diferenciador. Para mí, el enfocarse en las fortalezas de las personas, de los contextos, de los territorios y de la institución, y poder perfilar cuáles son realmente las vías para el crecimiento personal e institucional desde los enfoques epistémicos, o sea, de la forma como tiene la gente para investigar y desde los estilos epistemológicos. A mí me llama poderosamente la atención en ocasiones que el desconocimiento de esto nos lleve a tener tantas fallas. ¿Ves? Y pienso que si logramos que las personas se apropien de sus enfoques epistémicos y su estilo epistemológico, pues el plus que va a dejar en ellos y en la institución va a ser muy alto. Entonces, hacia eso nos estamos dirigiendo ahorita como equipo, porque no creo en la investigación aislada, creo en la investigación que se consolida a través de un equipo, que se escribe, que se documenta, que se socializa. Entonces, en nuestros planes de este año, pues está poder unir todas esas fortalezas que hay en el SEDUC, poderlas mostrar, poderlas socializar y poder invitar a las comunidades a que entiendan que investigar no es una cuestión de bata blanca, no es una cuestión que está solo para algunos, sino que es un proceso que nos permea toda la vida, aunque no sepamos que lo estamos haciendo. Porque una ama de casa, tú ves que va a comprar algo, va a diferentes mercados, hace un estudio de mercado. Claro. En este momento se llama inteligencia de mercado, pues nuestras abuelas desde hace mucho tiempo lo hacían. Van y toman decisiones y las articulan y las documentan. Sí. Te dice aquí cuesta tanto y aquí, entonces la decisión va a ser que nos vamos a orientar a comprar en este mercado porque Correcto. es el que más nos favorece. Entonces esas son potencialidades que están en todas las personas y que cuando hacen contactos con ellas, pues las utilizan. Por eso yo creo en el poder de las comunidades y de los contextos y de los territorios, porque hay muchos saberes allí que ellos tienen inclusive documentados y que nosotros somos los que los desconocemos y que nosotros seríamos un insumo para ellos y ellos para nosotros. Entonces, si llegamos a identificar nuestros perfiles, nuestras fortalezas y nuestras posibilidades de integrarnos con un territorio en sus contextos, respetando su identidad, pues yo creo que es el mayor plus, porque yo no hablo tanto de, ¿cómo decirte? En la educación como solamente que tenga que ver con los afrodescendientes, los indígenas, los raizales. Yo me creo que soy parte de una cultura distinta también, vos sos de una cultura distinta también. Entonces, la integración de todos nos enriquece. Y yo Una pienso integralidad. que sí, nos enriquece como cultura sin tener que ser yo superior a vos ni vos superior a mí. Somos iguales. Solo que tú tienes una fortaleza que a mí me favorecen y yo tengo las mías. Si las unimos, pues podemos aportar a los territorios y hacia ahí va mi mirada sistémica, con pensamiento crítico y complejo. Yo creo que le hagamos una invitación a esos estudiantes, futuros docentes, colombianos o de cualquier parte de este globo terráqueo. ¿Por qué elegir a la UNAD y a la Escuela de Ciencias de la Educación para su formación? ¿Por qué elegir hacer investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación? Bien, la Escuela de Ciencias de la Educación es un espacio interdisciplinario y transdisciplinario que te permite aprender no solo de tu disciplina, sino de los aportes y fortalezas de otras disciplinas para ponerlo
a servicio de tu territorio, a servicio de tu región, a servicio de los contextos. Entonces es una ventaja competitiva que te ofrece la UNAC, como tú acabas de decir, no solamente donde yo estoy ubicado, sino que aunque cuando yo estoy en Colombia puedo estar relacionado con gente en Europa y con gente en Estados Unidos. Total. Y dentro de la misma Colombia tú tienes oportunidad de tener contacto con varios territorios, con varios escenarios, lo cual aumenta tu posibilidad de crecimiento personal y profesional como estudiante y el que ingresa como profesor también. Entonces, esa es una ventaja que yo le diría a los estudiantes que no se pueden perder. Además de que tienen la oportunidad de generar su proceso de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, que le permite entonces también unas fortalezas para enfrentar incertidumbre, trabajo en equipo, escenarios diversos, tan demandados por los contextos empleadores, ¿no? Así que yo creo que la UNAC es una institución que le permite emprender y les permite innovar dentro de un mundo que tiene unas exigencias complejas. Doctora Maigualida, fue un gusto haber estado contigo hoy en Estación SOC. Ok, muchas gracias, Rosender. El gusto también ha sido para mí. Hoy estuvo con nosotros la doctora Maigualida Zamora. Ella es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.